¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Mira, hoy os traigo un libro que me ha marcado profundamente, que me ha removido el alma y, si me permitís la palabra, las entrañas. Jessica Iglesias, en forma de novela, nos cuenta una historia de superación, de huir del pasado, de afrontarlo, por supuesto, de maltrato, de abuso, y de un lugar donde hay que la protagonista intenta encontrar la paz. He tenido la suerte y el orgullo de hacer el prólogo de este maravilloso libro, que se llama La montaña solitaria y cuya autora, Jessica Iglesias, cuenta en su biografía que ha encontrado en la lectura y en la escritura, sobre todo, un refugio, una forma de dar voz a lo que a veces no puede decirse en voz alta. Desde joven, las palabras fueron su manera de comprenderse a sí misma y dar sentido a las emociones que le atravesaban. La montaña solitaria es su primera novela, un relato que nace de lo más profundo, donde memoria y dolor se entrelazan en una historia tan íntima como universal. Con una prosa delicada y precisa, la autora explora los rincones más frágiles del alma humana en un viaje que oscila entre la melancolía y la esperanza. Para ella, escribirla fue un acto de valentía. Actualmente compagina su pasión por la escritura con un trabajo como directora, de marketing y comunicación. Como digo, he tenido la inmensa suerte de hacer el prólogo de este libro. Sin duda alguna, después de leerlo, os va a quedar la sensación que habéis pasado por el interior del alma humana, de un alma que tiene mucho que contar, y de un personaje, el de Claudia, que tiene una enorme profundidad emocional. En lo alto de una montaña perdida, donde el viento susurra secretos y los senderos parecen camino hacia el alma, una joven busca refugio de los ecos de un pasado marcado por el dolor. Claudia, nuestra narradora, no es solo una superviviente, es una voz que camina por la cuerda floja entre la resistencia y la fragilidad, entre recuerdos que arden como brasa y una lucha constante por encontrarse a sí misma. Su historia se despliega como una confesión íntima. La violencia que destrozó su niñez, el amor incondicional hacia una madre rota por dentro y la batalla por encontrar luz en la oscuridad de un hogar plagado de gritos y silencios. La montaña no es simplemente un paisaje, es un personaje más, un refugio que la acoge cuando no queda nada más. Con una narración profundamente desgarradora y profundamente humana, La montaña solitaria no solo relata una vida marcada por el maltrato y la soledad, sino también un viaje hacia la sanación, donde el paisaje, la naturaleza y los recuerdos se entrelazan en una lucha por hallar sentido en el caos. Este libro es un abrazo a quienes alguna vez han sentido que el mundo se desmorona, un recordatorio de que incluso en la grieta más profunda puede nacer algo hermoso. Sin duda, el dolor más íntimo está expresado en esta obra, y de ahí cuenta una historia marcada por el maltrato, la herencia del trauma y la búsqueda de un refugio, tanto literal como esa montaña, pero también cargado de simbolismo en medio de la oscuridad, ese refugio. Este libro, ya os adelanto, no es una lectura fácil, pero tampoco pretende serlo, ¿eh? Desde la primera página ya intuimos que estamos ante una narración cruda, honesta y por momentos devastadora. La frase de Musset, que encabeza la obra, no es gratuita. Aquí el dolor no es solo maestro, sino acompañante constante en todas y cada una de las páginas. La novela, escrita en primera persona, presenta la historia de Claudia, una niña que desde muy pequeñita sufre y presencia todo tipo de abusos físicos, psicológicos y emocionales dentro del seno familiar. Este relato mezcla memoria y ficción de forma poderosa, en un estilo que evoca o que mezcla la confesión desgarrada y la necesidad urgente de contar para sobrevivir, para seguir adelante. La prosa de la autora, de Jessica, es frontal y emocionalmente intensa. Aquí no hay eufemismo, no se anda por las ramas, tampoco hay adornos innecesarios. La voz de la narradora, con la que vamos a empatizar, vamos a llorar con ella, también puede que riamos. La voz de la narradora está cargada de sinceridad, rabia contenida y una inocencia trágica que se va desmoronando a medida que avanzan los capítulos. Como digo, un estilo muy directo, con frases largas, envolventes, que imitan el torrente de pensamientos de alguien que revive
su historia interior sin filtros. Hay pasajes que podrían parecer excesivos por su longitud o reiteración emocional, pero no es así porque en el conjunto funcionan como parte del flujo de conciencia de una protagonista atrapada en un círculo de violencia y de silencio. El uso de analepsis es constante y muy bien logrado, con saltos temporales que permiten reconstruir la historia de 3 generaciones: la de la abuela, la de la madre y la de la propia Claudia. Este enfoque multigeneracional añade capas de complejidad a la narrativa, mostrando cómo el trauma también se hereda y se transforma. La novela aborda sin concesiones el maltrato infantil, la violencia de género, el incesto, la enfermedad mental y la dependencia emocional. Estos temas están mezclados en una historia de vida rota, donde la figura del padre como agresor aparece multiplicada en distintas generaciones. Uno de los grandes aciertos del libro es mostrar cómo el dolor se transmite, cómo se normaliza y cómo las víctimas pueden, muy a su pesar, reproducir patrones que detestan. También se explora la idea de la identidad como algo frágil, condicionado por el entorno y por los vínculos afectivos disfuncionales. También se habla de vulnerabilidad, de enfermedad, de soledad, tanto para la madre como para la hija. Aquí la autora nos deja ver el peso del cuidado, de la culpa y de la invisibilidad de los niños frente al dolor adulto. Como os decía, el personaje es magnífico. El de Claudia está construido con una enorme profundidad emocional. No es que ya sea solamente una víctima, que lo es, sino es una niña también que reflexiona, que se hace preguntas, que quiere amar y ser amada. Su evolución es dolorosa, en muchos tramos desgarradora, desde la negación hasta la toma de conciencia, pasando por el odio, el miedo, la confusión emocional. Buah, y los padres, especialmente el padre, está presentado desde una perspectiva dual, como figura querida y temida, como fuente de afecto y de violencia. Esta ambivalencia es uno de los elementos más duros y a la vez más reales de este texto. La madre, por su parte, representa la entrega absoluta, el sacrificio silencioso y la sumisión impuesta por el miedo. De verdad, tenéis que acercaros a esta obra. Es un testimonio desgarrador que se hace una pregunta, que nos plantea una pregunta central. ¿Cómo se sobrevive al maltrato cuando viene de quien se supone que debe protegerte? Qué duro. A través del relato se lanza una denuncia firme contra la naturalización de la violencia en el ámbito familiar y contra la pasividad de quienes miran hacia otro lado. También hay un mensaje muy claro, aunque implícito: la necesidad de hablar. Tú has sido una valiente. De contar lo vivido como única vía para sanar. Claudia escribe para sobrevivir. La autora también parece que sí. La escritura se convierte en su refugio, como lo fue la montaña, como lo fue su amiga Yolanda. El libro transmite también una dura verdad: la infancia rota no se olvida, aunque se intente, y las consecuencias se arrastran toda la vida. Muy recomendado este libro, un testimonio magnífico. La montaña solitaria, de Jessica Iglesias.